Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este taller de fotografía que estamos llevando adelante desde la Cátedra de Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual 2, y en la que ya estamos casi sobre el final de este taller. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este taller Hoy tendríamos que tener una clase con la profesora Montserrat Larret Martínez, pero ha tenido un inconveniente hace unos instantes, un problema técnico con su señal y el servicio que presta el servicio de Internet en su casa. Entonces vamos a adelantar lo que tenía que ser la clase de mañana, vamos a adelantarlo para el día de hoy. Bueno, está con nosotros la profesora Amelia Pressman. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy no va a dar clase la profesora, pero sí va a ayudar acá, digamos, a que expliquemos el tema de las consignas. Exacto. Bueno, en principio vamos a arrancar, digamos, son las consignas del trabajo final que hay que entregar. Vamos a explicar, digamos, qué tipo de trabajos, cuáles son las consignas. Los que tengan dudas van escribiendo en el chat del canal y nosotros iremos respondiendo, pero también, digamos, mañana los que les queden más dudas y no alcancen, digamos, hoy a preguntar todo, vamos a responder el día de mañana. El trabajo, voy a arrancar por el final para que se vaya entendiendo un poco más. A ver. Voy a arrancar por el régimen de aprobación para que se entienda, digamos, por dónde tienen que guiarse y después vamos a ver cuál es el contenido de la presentación del trabajo. ¿Cuál es el régimen? El régimen tiene dos facetas, digamos, este tipo de talleres que son de extensión, generalmente tienen una instancia que es de aprobación y otra instancia que es la de asistencia. Vamos a ir por lo que es la instancia de aprobación primero. Los que presenten trabajos de manera individual o grupal luego de la corrección de los docentes, recién ahí se les informará si aprobaron el taller. En caso de que aprueben el trabajo práctico, recibirán un certificado de aprobación. Cuando se presenten los trabajos, eso va a ir ahí van a tener una calificación de aprobación o no, que eso los van a decidir los docentes de acuerdo a las cosas que se pidan en las consignas. Entonces, en el caso de aprobar, se recibirá un certificado de aprobación. Esto es para los que trabajen de manera individual o manera grupal y presenten trabajos, porque a lo mejor hay alguno que está haciendo el taller, pero no le interesa, digamos, presentar trabajo. Lo otro es, si presentan el trabajo individual o grupal, pero no aprueban, recibirán un certificado de asistencia. Les pido, por favor, a la gente que está en el chat del grupo de WhatsApp que no se desesperen por la asistencia porque estamos trabajando, digamos, todo a contrarreloj en este momento por el inconveniente con la profesora Montserrat. Ya vamos a habilitar la asistencia. Quédense tranquilos que queda habilitada la asistencia desde el día de hoy hasta el lunes a las 20. Así que pueden ingresar de nuevo y pueden colocar la asistencia, así que quédense tranquilos. Bueno, si presentan trabajo individual o grupal, pero no aprueban, vuelvo de nuevo hasta esta parte, recibirán un certificado de asistencia. Es decir, que si no aprueban el trabajo, el certificado que van a recibir va a ser el certificado de asistencia simplemente. Los que presenten trabajo para acceder al certificado de asistencia deberán tener el 80% de asistencia a clase. ¿Se entiende? Nosotros vamos viendo, digamos, ahí en la asistencia que van colocando ustedes, los que tengan el 80% de la asistencia a las clases, o por lo menos que anden por el aula virtual y ahí se coloque la asistencia, esas personas recibirán un certificado de asistencia. Las fotografías que se presenten deben ser de autoría propia.
deben contener las características de la composición visual. Todo el material de composición visual se encuentra en el aula. Por eso hicimos una tarea previa para que ustedes hagan una práctica de fotografía y de composición visual. Para eso era la tarea. No era una tarea, digamos, para que nosotros le pongamos una nota para ver si apruebo o no apruebo, sino que la tarea era para que ustedes pongan en práctica todo el material que se le dio que está en el aula. A ver, ¿cuál es el material de composición visual? Vuelvo a explicar lo que explicamos varias veces. La composición visual está compuesta por las líneas verticales, horizontales, las líneas curvas, la ley de los tercios, el horizonte, los puntos fuertes. Todo ese material está en el aula, más el material que la profesora Amelia Presma también fue subiendo en el aula para que ustedes tengan referencia de cómo componer la fotografía y qué es lo que van a contar. Los que presenten fotografías bajadas de internet o que pertenecen a otras personas no accederán a ninguno de los certificados ni de aprobación ni de asistencia. ¿Se entiende? El trabajo lo tienen que realizar ustedes, o sea, ustedes tienen que sacar la foto. No estamos pidiendo fotografías hechas en grandes equipos, estamos pidiendo que se hagan con el equipamiento que tengan, ya sea celular o cámara fotográfica. Con cualquiera de las dos pueden componer la fotografía tranquilamente con el material que se le dio en clase. ¿Está? Entonces, parece que todo el material está en el aula virtual y en el aula virtual, digamos, pueden empezar a leer y a mirar los que todavía no leyeron el material. Por eso la tarea previa, digamos, era importante que hagan la práctica, lo habíamos dicho. No es sacar nomás por sacar la foto. Miren el material que está en el aula virtual. Insistimos con que miren el material y que traten de ponerlo en práctica, sobre todo a los que recién se están iniciando, porque si después no aprueban, nosotros vamos a tener en cuenta todo lo que dimos en clase, más todo el material que está en el aula virtual. Eso vamos a tener en cuenta. Entonces, hay que componer la fotografía tiene que ser propia, de autoría propia, y no tiene que estar bajada de internet. Lo más seguro que la pregunta que ya va a estar rondando en el chat, porque no estoy viendo el chat, es que si ya tengo fotografías de antes, las puedo usar, siempre y cuando estén los elementos de la composición visual y están dentro de los requerimientos de las consignas, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Así que vayan dejando las preguntas en el chat. Vamos al contenido. Acá viene el kit de la cuestión. ¿Qué es lo que se va a pedir para que entreguen el trabajo práctico? En este caso viene a ser las fotografías que tienen que sacar. Para los que trabajen de manera individual, como mínimo 4 fotografías y como máximo hasta 8 fotografías. No sé, profesora, es un buen número, ¿no es cierto? Sí, es muy buen número. Tengan en cuenta que en general cuando uno se presenta a concursos, el promedio de imágenes es 10 imágenes para poder contar toda una historia. Entonces, el número es absolutamente manejable. Muy bien. Para los que trabajen en equipo o en grupo, el mínimo va a ser de 8 fotografías y un máximo de 12 fotografías. Reitero, para los que trabajen en equipo o trabajen en grupo, va a ser un mínimo de 8 fotografías y un máximo de 12 fotografías. Las fotografías deberán ser presentadas en el soporte Canvas, que deben incluir las siguientes características. No se preocupen por lo que estamos pidiendo acá, que es la del soporte Canvas, porque eso tenía que explicar hoy la profesora Montserrat y nosotros teníamos que explicar esto recién mañana. O sea, ¿se entiende? Ustedes supuestamente mañana tenían que llegar sabiendo qué es lo que tienen en el soporte en el que tienen que presentar. Pero quédese tranquilo, que mañana la profesora va a explicar esto y cualquier duda vamos a volver a explicarlo en el final de la clase de ella, de nuevo. ¿Qué debe contener?
Un título, profesora. Así es. ¿Querés que explique esa parte, Darío? Dale, 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 vamos. Perfecto. Más allá de la forma que va a tomar el trabajo, que como les explica el profesor Darío, recién van a poder tener más información mañana, y más allá de que el trabajo sea individual o grupal, al trabajo que ustedes realicen tienen que colocar un título, ¿sí? El título, como en cualquier trabajo que ustedes desarrollen, va a estar en función de lo que ustedes desarrollen, ¿sí? Puede ser apelando a cuestiones más poéticas o puede ser mucho más de corte documental. El, 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 el punto es que lo que ustedes logren condensar como una serie de fotografías que cuenten una historia tenga un título identificable. Hasta ahí creo que es bastante fácil, digamos, la cuestión. Luego, ustedes tienen que presentar un texto, ese texto que no está, no es un texto en formato de Word, es un solo tipo de presentación la que van a hacer. Esa presentación, ese texto, ese corpus, va a estar dentro de lo que ustedes presenten con el formato Canvas, que como reitero, dijo Darío, recién van a poder tener más precisiones mañana por esta cuestión técnica de la profesora. Entonces, si bien nosotros hoy lo que estamos haciendo es como ya precisar la forma que va a tener ese trabajo, no tengan miedo que nosotros vamos a tener tutorías donde ustedes van a poder ir haciendo consultas sobre si están más o menos encaminados en el trabajo. Entonces, el trabajo va a tener un título y va a tener un texto. En ese texto, que para que tengan una referencia, porque ustedes lo van a presentar, reitero, en Canvas, la referencia es una hoja, una carilla, no una hoja, una carilla de Word. ¿Sí? Todos manejan el Word. Ahí están viendo en la pantalla que el tamaño de la fuente va a ser 12 y la fuente es a elección. ¿Qué contiene ese texto? Ese texto va Amelia, a contener, sí, permitime que aclare algo. Que lo que sí, la profesora dice, una carilla de Word es solamente de ejemplo, chicos. No es que van a tener que presentar en un Word, van a tener que presentar en el Canvas, que es lo que va a explicar mañana la profesora. La profesora solamente lo pone como ejemplo una carilla para que se entienda la cantidad. Perdón, Amelia. no, por supuesto está bien hecha la aclaración. Tratamos de ser lo más claros posible con el trabajo para no generar ansiedad. El trabajo que uno presenta, como en cualquier trabajo, les reitero, tiene que tener un título. El título lo eligen ustedes, en forma individual o grupal. Ese trabajo tiene que tener una justificación. Si bien la propuesta dice corpus, el corpus es un texto. En el texto ustedes explican por qué eligieron ese tema y qué importancia tiene el tema para ustedes. La extensión que se propone es hasta una carilla, ¿sí? Si ustedes tienen la destreza o la pericia de poder resumirlo en media carilla y está justificado el trabajo, bienvenido sea, ¿sí? Y luego el trabajo, lo que va a contener, además del título y además de ese cuerpo, más allá del orden, digo, va a contener las fotografías, ¿sí? Esas fotografías, en el caso del trabajo grupal, debajo de cada fotografía va a llevar el nombre del autor. En un trabajo grupal todos sabemos que la participación de todos a veces no tiene la misma dinámica, ni la misma profundidad, ni el mismo ritmo. Entonces, en el trabajo grupal, que como les contó Darío, van a ser hasta 12 imágenes, los alumnos tienen que poder demostrar que han trabajado, aunque sea en una o dos imágenes. ¿Sí? Depende de la cantidad de alumnos que tenga el grupo. Probablemente algunos tengan 3 y otros tengan 2. ¿Sí? No es para que empiecen a hacer cálculos, pero lo que quiero decir es que dentro de un grupo todos tienen que tener imágenes.
Y esas imágenes tienen que tener abajo su nombre. Esto de colocarle el nombre de la imagen, técnicamente se llama el crédito de la imagen. Es decir, ustedes van a ver cuando abren inclusive un diario en formato papel, cuando se trabaja correctamente, digo, o abren una imagen dentro de un portal de noticias, uno debería respetar al autor de la imagen. A veces la fuente de la imagen es una agencia de noticias internacional, a veces es el fotógrafo del diario el que toma la imagen. Yo les había contado el caso de Joaquín Meave, esas imágenes que aparecen para Clarín, en realidad abajo dicen foto, Joaquín Meave o @Joaquín Meave, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros también, aunque sea muy precariamente, aprendamos a respetar el trabajo de los demás. Cuando yo tomo para mi propio trabajo, no es este el caso, pero cuando yo tengo que ilustrar un trabajo, ya sea para la facultad o para mostrar, digamos, imágenes a mis alumnos, yo en realidad debería citar al autor. Es como cuando uno cita un texto. Si no, significa que yo me apropio del trabajo de otra persona. Entonces, estas cuestiones yo creo que uno tiene que tenerlas muy internalizadas. Siempre hay, y esto es hago un paréntesis acá, siempre hay muchísimas quejas de fotógrafos o personas que se inician en la fotografía, de portales que toman la imagen y la reproducen sin citar el autor o la fuente. Y la verdad es que no es lo correcto. Nosotros tratamos también con esto, aunque sea, por eso les digo, de manera muy inicial, que uno aprenda a respetar el trabajo de la persona, la conozca o no la conozca. Así que bueno, teníamos el título, teníamos este texto, teníamos las imágenes. En el caso del trabajo individual, si yo sola soy la que presento las imágenes, no va a hacer falta que yo coloque que las imágenes son mías. Pero cuando el trabajo es grupal, todos los alumnos que integran el grupo tienen que tener una imagen, aunque sea una imagen, con el crédito de la foto allí abajo. Si yo hago un trabajo con Darío y presentamos 8 imágenes, no vamos a estar cuestionando si él hace 5 y yo hago 3, pero tenemos que tener los 2 imágenes dentro de ese trabajo que van a presentar. ¿Hasta ahora es claro? Yo por lo menos entendí. Buenísimo. Bien. Esto que les decía Darío también hay que tenerlo en cuenta. El trabajo tiene que tener una secuencia, un orden, esto que habíamos hablado digamos, del modo más básico, que por supuesto lo vamos a tener en cuenta, es la introducción, un desarrollo y un desenlace. Que eso, Amelia, está, el material que vos explicaste, el Power, está en el aula. Que en las clases... El Power en realidad, está bien la pregunta que haces, Darío, el Power lo voy a subir hoy. Ahora cuando termine la clase, el Power yo había dicho que, como para que tuvieran, digamos, pudieran visualizar todo lo que se trabajó a lo largo de estas clases, yo iba a colgar el Power. Tiene como 60 filminas, pero bueno, cuando vayan viendo, calculo que se van a ir acordando de todo lo que vimos, porque tiene su correlato con el material que se fue además colgando en cada aula. Claro, en las clases grabadas está en la clase en la que vos habías explicado este diseño de estructura para que el trabajo sea ordenado o secuencial, como estamos hablando. Exacto. Y para el que se anima y quiere avanzar con un trabajo no lineal, también lo puede hacer, ¿sí? Digamos, eso es muy abierto. Claro, por ahí los que van a trabajar de manera individual, ese texto que hoy explicó la profesora Amelia, que tiene una carilla en Word, lo pueden a lo mejor escribirlo primero en una carilla en Word y después cuando armen el Canvas lo van distribuyendo, el texto va distribuyendo, digamos, entre fotografía y fotografía
de acuerdo al diseño que utilice, digamos, para hacer la presentación del trabajo. Eso no quiere decir, digamos, que tiene que estar todo el texto de corrido y después toda la foto, una al lado de la otra abajo, digamos, el diseño lo tendrían que pensarlo después que vean la clase. Exacto. Me gustaría hacer una aclaración. Digamos, cuando nosotros hablamos de una secuencia narrativa, habíamos visto como lo más lineal esta autora que trabajaba con la naturaleza, el agua y los renacuajos, ¿no? Pero digo, aún así todo dentro de esta linealidad que uno, aunque no tenga el texto, la puede comprender, parte de nuestro trabajo como docentes es que ustedes puedan fundamentar las decisiones que han tomado. Entonces, al menos tienen que poder explicar, o debería explicarse, por ejemplo, esta autora, por qué es importante o por qué a ella le resulta particularmente relevante tomar imágenes acerca del nacimiento, del crecimiento y del desarrollo de las ranas, por ejemplo. Yo sé que van a haber dudas respecto de los temas que ustedes vayan eligiendo, pero tiene que haber una fundamentación, porque si no sería como fotografiar a tontas y a locas, digamos. Pintó, y no funciona así, ¿no? Cuando uno va al cine y ve una película, en realidad la película tiene una idea que tiene un desarrollo. Acá es lo mismo, nada más que estamos trabajando, como dijimos desde el inicio, con imágenes fijas. Pero tiene que haber una justificación. Si yo elegí, como la compañera que había elegido, que ojalá lo pueda hacer, trabajar sobre su abuela, bueno, tendrá que explicar en forma grupal o individual qué aspectos de la vida de su abuela le parece que son relevantes para poder fotografiarla. Y eso tiene un correlato con las imágenes, porque yo en el texto realmente podría decir que a mí, a ver, voy a buscar un ejemplo absolutamente burdo para que se entienda. Si yo vengo hablando del valor que tiene la naturaleza para mí como ser humano, como docente, como persona y como fotógrafa, pero las imágenes justamente no cuentan el amor que yo le tengo a la naturaleza o el respeto, en realidad hay una discordancia entre lo que yo digo y lo que yo fotografío. Y aunque ustedes piensen que no, que parece muy burdo esto, se nota. Se nota cuando yo estoy hablando de algo y en las imágenes eso no está. No es ni siquiera sutil, ¿no? Está. Entonces hay que elegir, por eso les decía, el tema con cuidado, pero en el sentido de que sea un tema que lo podamos abordar y que lo podamos desarrollar y que lo podamos justificar. Para los que por ahí a lo mejor, porque tenemos en el curso, por suerte, tenemos un público variado, y quieran profundizar, a lo mejor quieren aprovechar para profundizar en estas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje escrito que va a ir contextualizado con el lenguaje de las imágenes. Por ahí pueden buscar en internet algún autor que se llama Emile Benveniste, que hay muchos tratados de él, digamos, que ha desarrollado todo, digamos, la cuestión de la palabra y el contexto. Entonces, pueden buscar el autor, reitero, Emile Benveniste, los que han estudiado comunicación o andan por acá, digamos, y dieron alguna vez semiótica, lo recordarán, o por lo menos los que dieron lingüística o son profesores de lengua y están dando vuelta por acá, lo recordarán también, digamos, porque, digamos, es alguien que es muy estudiado, digamos, en la cuestión de la construcción del lenguaje. No en el lenguaje estructural como lo conocemos nosotros, que aprendemos en la escuela primaria y secundaria, sino ya en un contexto, digamos, de cómo elaborar un texto y trabajar, digamos, desde las palabras y de las características que tienen, digamos, la construcción de estos textos, y que a lo mejor a muchos les puede llegar a interesar, digamos, para profundizar un poquito también en el lenguaje escrito para acompañar este trabajo.
Reitero, Emils Benvenís, ahí en internet lo ponen y lo van a encontrar. Perdón, Amelia, la sugerencia. No, 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 para nada, absolutamente pertinente, así que ningún inconveniente. Veo que acá los alumnos van participando y comenta que hasta ahora se entiende. Rolando pregunta si la fundamentación tiene que ver únicamente con el tema elegido o también se deben incluir aspectos teóricos, por ejemplo, que con estas líneas se resalta la tristeza de la mirada. Sí, efectivamente, podrías hacerlo. El punto es no pasarse de, digamos, de esta propuesta de una carilla, que después, como les decía Darío, la van a volcar a un formato específico que es el Canva, ¿sí? También podrían, si ustedes quisieran, citar a un autor, porque el autor es una referencia para el trabajo, también podrían hacerlo. Eh, lo, lo, lo principal es poder justificar en el buen sentido el tema que han elegido y también podría ser el modo en que han elegido o han podido desarrollarlo. Ustedes sabrán, y si no lo saben se los cuento, que ustedes las imágenes que ven de autores ya consagrados son las mejores imágenes, pero nunca uno arranca y hace clic y absolutamente todo es fantástico. Hay muchísimo trabajo previo y ese trabajo previo, decía una profesora mía, es el fermento que a uno le permite adquirir experiencia para fotografiar. Nada, si la fotografía fuera tan fácil como hacer clic y lograr una buena imagen, todos seríamos fotógrafos. En realidad a todos nos gusta la fotografía, pero el camino a ser fotógrafo es un camino que hay que transitarlo. Acá lo que estamos haciendo, como en la serie Fama de los 80 y acá delato la edad, acá empezamos a ver, ¿no es cierto? Acá empezamos a dar los primeros pasos. Deben haber alumnos que no entienden el chiste, me río sola. Bueno, para que entienda, digamos, previamente hay mucho rollo gastado y mucha tarjeta llena, digamos, hasta que salga la fotografía que queremos. Exacto, es así. Eh, eh, los grandes fotógrafos, Perdón, Amelia, los que estén en el chat y recuerden la serie Fama, pueden hacer algún comentario para que no seamos los únicos. los únicos que nos estamos riendo. Así es. No tengan miedo a equivocarse nos equivocamos todos. Esto es prueba y error permanentemente. Y hay decisiones que parece que están muchas veces bien justificadas, pero cuando uno ve lo que se pensó, por eso les decía, y ve el resultado final, uno encuentra ciertas discordancias, ¿no? Sin embargo, la verdad es que no hay otra forma que disparar y disparar y disparar y disparar. Y luego, si tienen la fortuna de tener grupos armados o compañeros que también gusten y amen la fotografía, es hacer como pequeños debates o mini talleres donde ustedes van analizando si la luz fue suficiente, si a lo mejor podrían haber aplicado, haberse acercado mucho más, digamos, al objeto que, al que fotografiaron, digamos. Hay un debate que pone en juego nuestros propios conocimientos y que es absolutamente enriquecedor. De hecho, creo que la mejor forma de trabajar es en taller. Quieren fama, la fama cuesta. Acá está Raúl, acá es donde, acá es donde empiezan a pagarla. Así es, así es. Ahí Claudia también lo recordó. Bien, hay gente de nuestra edad. Para no quedarnos solos. Para no quedarnos solos, exacto. ¿Qué más les iba a decir? Bien, en principio eso, nosotros, la verdad es que, bueno, la idea era que mañana justamente se pudieran sumar las dudas, no solamente en cuanto al contenido, sino a la forma que va a tener esta presentación.
Pero bueno, la profesora, como les contaba Darío, tuvo un pequeño inconveniente, recién va a ser mañana. Seguramente que mañana, si surgen dudas, también las podremos charlar aquí. Y lo otro es que, bueno, nosotros a partir del sábado, no de mañana, sino del próximo sábado, ya vamos a trabajar directamente con los temas que ustedes elijan. Sé que es bastante a veces complicado o un poco, a veces se nos hace muy distante o frío el trabajar de esta manera, pero la verdad es que me parece que va a ser el único modo que tenemos de tener un intercambio más o menos por un minuto, 60 segundos en tiempo real. Entonces, mañana, luego de la clase de la profesora, Monse, que les va a explicar la utilización del Canva, no van a aplicar todas las herramientas del Canva para este trabajo, se van a quedar con herramientas que les van a servir para un uso posterior. Pero el mínimo es poder presentar este trabajo con ese formato. El Canva, a los efectos de la presentación de este trabajo, no les vamos a pedir edición de fotografía, ¿sí? O sea, no contraste con el Canva, no. La fotografía directamente lo que hace es ser colocada, depositada, puesta en el Canva. La edición, si hay, es anterior, ¿sí? El Canva tiene muchas herramientas, es como si yo les dijera que vamos a aprender a usar Photoshop acá. No, no lo vamos a aprender a utilizar. Lo que sé es que tengo que saber medianamente haber podido medir la luz, ¿sí? O manejar un poquito el blanco y el negro, nada más. Preguntan si las fotografías pueden ser en color o alguna de ellas en color, por supuesto. La elección del color es de ustedes, del grupo y en el caso de los que trabajan solos. Si pueden Por ahí, mezclar, si quieren acuérdense. combinar, también me parece, Amelia, que podrían hacerlo, en blanco y negro y Totalmente, color. totalmente. Recuerden que yo les conté que Joaquín había trabajado, creo que fue ese trabajo que les comenté, con una persona que atravesó una situación como central en su vida y eligió el color para poder contar, como apelando, digamos, al antes y al después con el color. Entonces, el punto es poder, digamos, justificarlo. ¿Por qué yo apelo solamente al blanco y negro? ¿Por qué solo al color? ¿O por qué elijo trabajar fotografía en blanco y negro? Las chicas queríamos bailar como Coco. Dice qué fecha hay que presentar, pregunta Pablo, ¿en qué fecha hay que presentar el trabajo práctico? Está en el aula virtual, está el cronograma. Así es, según lo que tengo memoria todavía a esta edad y a esta altura del año, nosotros vamos a tener al menos 2 sábados para poder trabajar como en esta especie de taller. Por eso les digo que tengan en cuenta de ya ir cerrando sus propios temas y sus propias fotografías para por lo menos trabajar la justificación del tema los días sábados con esta modalidad, que ya sé que, reitero, no es lo ideal, pero bueno, es lo que tenemos en este momento. Acá al profesor Darío se le cortó internet, estamos mal. Ahí creo que volví. Volviste. Ahí está. Sí, estoy teniendo inconvenientes desde hace un rato. Estoy viendo que varias personas están comentando que están con problemas de internet, así que yo me imagino que debe ser en la ciudad o en la región también, porque hay gente desde Formosa que me está hablando y me dice que, no, que están problemas que se le cae la señal. Sí, Pero creo que volví. yo te escucho fuerte y claro. Perfecto, yo no estoy a ciegas, sí estoy como cuando empezamos a nadar, digamos, y cerramos el ojo y andamos por abajo del agua, nadando y vamos por cualquier lado. Me perdí la última parte, me quedé en lo de que alguien quería bailar nomás, pero no sé si seguimos avanzando, Amelia. Sí, Estábamos en el trabajo que tiene un orden, una sincronización.
y después que el tamaño de la proporción de la fotografía. ¿Te parece que expliquemos eso? Sí. Indistintamente que sea celular o que sea cámara de foto, lo que pedimos es que la proporción de la fotografía sea 16:9, que en términos generales, como se habla hoy, digamos, por la cuestión de los celulares, la gente te dice en vertical o horizontal, digamos. Lo ideal sería que la foto salga en horizontal. ¿Mm? Los que conocen un poquito más de fotografía y de lo que es la proporción, ya saben que es el 16:9. Pero en este caso, digamos, lo que pedimos es que para que tenga también una unidad, digamos, y que y todos puedan trabajar en los grupos, sobre todo, puedan ya trabajar de una sola manera. Entonces ya saben, digamos, que cuando no la tiene que poner en vertical si sacan el celular, sino tiene que sacar en horizontal. Exacto, así es. Sí, Analía dice que Fiverr está funcionando mal desde el mediodía. Patricia dice lo mismo. Lorena justo había preguntado las proporciones de la fotografía, que está, bueno, ahora explicado. Y, bueno, está solamente una inicial, dice, la secuencia sería entonces una justificación para cada foto para explicar la perspectiva. No, el trabajo mismo tiene una sola justificación, ¿sí? Si yo elijo un tema ambiental, por citar alguna temática, el tema ambiental es muy amplio, pero supongamos que yo elijo trabajar sobre la bajante histórica que tiene el río Paraná y me da el tiempo y lo puedo hacer, ¿sí? Seguramente que van a haber imágenes que dejen al descubierto lo que habitualmente el río no exhibe, desde rocas hasta sedimento, hasta lo que uno se imagine que podría encontrar, por ejemplo, en el riacho Goya, que hoy leía que ya con las imágenes no parece ni un riacho, sino una sucesión de pequeñas lagunas. Bueno, entonces, yo no podría explicar cada imagen. Sí puedo, si no supero, digamos, la carilla. Pero la idea además es que ustedes puedan explicar por qué eligieron trabajar sobre una bajante histórica, ¿sí? ¿Qué importancia tiene para ustedes o el entorno en el que están ustedes esta bajante? ¿Qué aspectos les parecen a ustedes que están involucrados? ¿Por qué les parece a ustedes que esto está ocurriendo? Si ustedes han leído, digamos, informes del CONICET o han leído investigaciones de docentes, por ejemplo, de la universidad, de alguna universidad. Yo, bueno, en realidad estoy tomando ejemplos que son de Corrientes, pido disculpas a los que no lo son, pero yo entiendo que hay temáticas que son universales y que uno las puede trabajar localmente, ¿no? Gabriela, el profesor te explicó, no te preocupes por la asistencia porque está habiendo un inconveniente. Raúl pregunta, Raúl en realidad dice que él acostumbra a hacer sus imágenes en vertical y es muy raro que hagan fotos en horizontal. En realidad hay al ojo, digamos, a la vista, en fotografía, corregime Darío, pero es mucho más sencillo, entre comillas, la lectura de la imagen horizontal que vertical. Es una lectura distinta. Yo entiendo que se podría incorporar, tal vez Darío, alguna vertical, no sé si todas verticales, no sé Por ahí qué le les parece pregunto a vos. a Raúl Albanese, porque a lo mejor, Raúl, vos vas a trabajar de manera individual. Bueno, eso es, digamos, ahí es otro cantar, digamos. Pero pedíamos en el caso de la proporción 16:9, en el caso que haya uniformidad en el tema de la proporción. Entonces, si estoy trabajando en un grupo que somos 4, todos vamos a tener que sacar en horizontal, digamos, para que se entienda ya eso. Pero si vos, Raúl, generalmente vos trabajás en vertical, bueno, proponelo, armarlo, seguramente no va a quedar mal. Tampoco estamos cerrados, sino que nosotros pedimos, digamos, en el caso de que en los grupos se
¿cómo es? En los grupos tengan una coherencia en el trabajo, porque por ahí uno trae una horizontal y después el otro trae una vertical, digamos, y se termina complicando, digamos, a lo mejor después en el armado y en la estética de lo que se va a diseñar, digamos, en el canvas. Podría ir por ahí, digamos, Raúl, pero, digamos, si vos vas a hacer todas las fotos en vertical, bueno, también es bienvenido. Lo único que pedimos, digamos, que tenga el contenido. Veo que acá dice, yo acostumbro a hacer mis fotos mayoritariamente en vertical, mis pinturas también. O sea, no vas a tener problemas con la composición visual, digamos, porque si venís del harto del área visual, la sección áurea y las líneas de los puntos fuertes no van a ser problemas para vos llevarlo a la parte vertical. Otra cosita, Amelia, que con lo que estabas diciendo vos, lo que preguntabas más adelante del tema del texto, del hecho de contar las fotos que estoy armando. Sí. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, también puede llegar a tener un vuelo poético que, digamos, o sea, no hace falta, digamos, que los que estén a lo mejor cerca de la poesía, por ahí a lo mejor tenemos acá poetas que están haciendo el taller de fotografía y es bienvenido. Una secuencia de 8 fotografías, digamos, con una poesía sobre la bajante del río Paraná, digamos, donde se expresen, digamos, en este momento cuál es el sentimiento a esa bajada histórica que estamos viviendo, que eso hay que verlo. Reitero, esta bajante es histórica y posiblemente dentro de 200 años vuelva a suceder esto. Entonces hay que tener en cuenta muchas veces y hay que hacer un registro, aunque no sea para este taller de fotografía, porque a lo mejor dentro de 50 años a sus nietos le dicen, abuela, abuelo, ¿vos no viste cuando el río está abajo? Acá está la foto. Entonces hay que ir teniendo en cuenta eso. Pero también voy a lo que puede tener un vuelo poético los que trabajen, digamos. No solo en el caso del Paraná. Amelia hoy mencionaba, decía, le quiero sacar fotos a mi abuela. ¿Quién no le va a querer hacer una poesía a su abuela? Así es. Entonces, por ahí se le puede dar un vuelo poético. Y si no, digamos, un texto, digamos, también lo que generalmente en las carreras de comunicación se habla de semblanza, que en este caso tiene que ver, digamos, con el hecho de ponerle un poquito de ese sentimiento, o a lo mejor este trabajo le puede servir para decirle a lo mejor lo que yo no le puedo decir a mi abuela. Raúl Barbosa, un gran músico, un chamamecero, que ha llevado al chamamé, digamos, a otros niveles musicales, siempre dice que el músico chamamecero se expresa con el acordeón y dice lo que no puede decir con palabras. Entonces, me parece que esta es una oportunidad para muchos, que los que no se puedan expresar por distintas cuestiones y quieran con su trabajo expresarse no solo con las imágenes, sino también con el texto que acompaña a esas imágenes, es bienvenido. Totalmente, coincido Darío. Nosotros en realidad ofrecemos un marco. Si ustedes tienen dudas sobre cómo escribir o el modo de hacerlo, digamos, tampoco es que estamos cerrados a una sola estructura, ¿no? Me parecería que eso no sería ni justo con ustedes. Sobre todo porque este es un taller de carácter introductorio y ustedes están como empezando a meter los pies en el agua. Entonces, bueno, el que se anima con un texto por ahí un poco tal vez más jugado lo puede hacer. De hecho, Darío con este comentario me recuerda lo siguiente: cuando tengan la posibilidad, recorrerán alguna muestra de fotografía. Ahora se utilizan mucho los textos curatoriales, es decir, cuando uno tiene un curador, que es una persona que es ajena al fotógrafo, que tiene justamente lo que hace es proporcionar una mirada externa, pero cohesiona y le da coherencia al trabajo y termina de cerrar lo que muchas veces a uno mismo le cuesta. Las imágenes tienen textos y esos textos no son justificaciones puras. Hay textos muy de tipo de prosa poética que están vinculan la palabra con las imágenes, ¿sí? Estoy tratando de hacer memoria
Por ejemplo, FOLA, la Fototeca Latinoamericana, tiene al menos 2 salas de las que recuerdo, que además de las imágenes que uno puede recorrer a lo largo, digamos, del espacio, tienen textos que dan ciertas pistas al espectador. Por un lado, muchas veces ocurre que con los grandes fotógrafos ya hay un nivel de conceptualidad que es muy elevado, y entonces a veces los textos curatoriales permiten tener una primera aproximación a ese autor. Y en otros no. Hay una muestra que había estado en este espacio, que es Fototeca Latinoamericana, de un autor que, si mal no recuerdo, es Goldenstein, que en realidad explicaba en 10, 15 líneas qué es lo que lo había llevado a recorrer determinado lugar en cierto momento. Y la verdad, y tiene título, chicos, o sea, el título es importante, el título cohesiona absolutamente todo. Y la verdad es que uno termina de cerrar muchas veces lo que está viendo, que es con lo que lee. Así que el texto es importante. Yo también les había dicho en alguna de las clases que el texto hasta nos permite a nosotros mismos organizarnos, y poder dejar asentado el camino que nosotros vamos caminando. Valga la redundancia, es un camino que nosotros vamos transitando. Entonces, ¿por dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que me interesa? Son preguntas que uno se tiene que hacer, porque cuando uno, yo les hablo de la fotografía, pero cuando uno escribe, digo, nosotros que tenemos la fortuna de haber podido ir a la escuela, todos sabemos escribir. Ahora yo me pregunto, ¿qué escribimos? Escribimos textos académicos, escribimos prosa, escribimos novela, escribimos mensajes de texto. ¿Qué escribimos? Con la fotografía sucede lo mismo. Va a llegar un punto en que todos vamos a poder hacer fotografía, pero tiene que haber un ejercicio reflexivo sobre qué es lo que nos motiva a fotografiar, ¿sí? ¿Qué cosas son las que a mí me llevan a disparar el obturador y a decir, me quedo con esto, aunque sea un error, me quedo con esto? Ahí preguntan, Darío, si hay alguna posibilidad de habilitar en el aula un foro de consulta para cuestiones particulares. Eso, la verdad que la parte técnica no estoy muy empapada. Sí, ahí vamos a habilitar un foro para los que se manejan en el aula, y quieran hacer preguntas, y por ahí a lo mejor durante la semana lo que van haciendo ya es, yo lo que sugeriría, a ver qué te parece, Amelia, ya que estamos acá, que en el foro levanten las consultas durante la semana, y nosotros la próxima semana, que ya empezamos con las tutorías, vamos respondiendo a esas preguntas, más las que surjan después, digamos, ahí en el vivo. Exacto. Sí, 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 me parece que está bueno. Perfecto, Téngannos paciencia porque nosotros no estamos en el aula todo el tiempo, entonces uno cuelga la consulta, pero tiene que tener la paciencia de esperar la respuesta. Y por ahí también, si vemos que muchas consultas son como que van generales. por el mismo, exacto, por ahí contestamos de manera más general. Así es, Juan Francisco aporta que escribimos emociones. Sí, escribimos también emociones. Hay que animarse, porque por ahí uno tiene un poco de miedo, digamos, pero hay que animarse a sacar un poquito. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, digamos que por ahí estamos en aislamiento y extrañamos a algunas personas, algunos lugares, digamos, entonces hay que aprovechar, digamos, estos momentos también para tratar de expresarnos. Exacto. Estaba pensando en lo siguiente. Espera que no quiero meter la pata. Un segundo. Bien. Les leo un texto que es mío, que es muy cortito, y que es un texto que acompañó una serie que se llama El Piso Viejo Mercado Municipal, que se presentó en Extensión Universitaria.
pero se los doy simplemente como ejemplo para que vean cómo uno por ahí en pocas líneas puede tratar de introducir al espectador o por dónde anda uno, ¿no? El Corrientes tiene al menos 2 o 3 mercados, pero hay uno en particular, esto no estoy leyendo, esto les cuento, hay uno en particular que se llama El Piso, ¿sí? Y es el mercado al que iba mi abuelo cuando yo era chica y al que a veces me llevaban. El mercado cuando yo era chica, hace mucho tiempo, tenía una fisonomía que no tiene ahora, tenía un movimiento que no tiene ahora, ¿sí? Entonces, les leo. A veces perezoso, otras más intenso. El pulso del mercado municipal fluye entre mates, conversaciones y cálculos en el aire. Sueños de progreso y oraciones a los santos. Este es un recorrido fotográfico por El Piso, el viejo mercado municipal del barrio Libertad de la ciudad de Corrientes. El breve ensayo fotográfico pretende mostrar el carácter de quienes lo integran y su espacio, tan distintivo y peculiar. 6 líneas. Y en realidad, cuando uno ve las imágenes, estas imágenes tienen su correlato con lo que les estoy contando. Hay negocios que no existen más, hay una mutación, digamos, en la forma en lo que se comercia. Mucha gente grande efectivamente no puede levantarse para ir a hacer las compras al abasto, digamos, que está casi afuera de la ciudad, a las 5 de la mañana para elegir la mejor mercadería. Entonces, hay una mutación en los locales que hizo que de tener capaz 50 o 60 puestos de fruta y verdura fresca, ahora queden tal vez 15 y el resto lo que ofrece son productos que tienen una perdurabilidad distinta. Entonces hablamos de lo que acá le llaman remedio fresco, que son yuyos. El yuyo, no en un término despectivo por supuesto, sino que todo lo que son hierbas, al estar ya secas, tienen una duración de meses y le permiten, digamos, al vendedor no tener que desplazarse en forma permanente. Muchos ni siquiera tienen vehículos. Entonces, yo traté de mostrar eso en las imágenes. Hay pequeños espacios de oración que yo, por lo menos de pequeña, no recordaba. No hay tantas carnicerías, no hay tantas queserías. Y realmente lo que más se vende son estas hierbas, huevos, miel, caña, el dulce de maní. Entonces el movimiento, si bien el espacio físico es el mismo, que yo recuerdo, la verdad es que la percepción de ese mismo espacio ha cambiado. Bueno, se los pongo como ejemplo para que vean que no es algo muy técnico, ni estoy explicando cómo tomé las imágenes, sino por qué elegí, mostrar esto y de qué forma yo lo percibía. Sí, de igual manera, digamos, en casi todas las ciudades, digamos, porque tenemos gente de muchos lugares, en casi todas las ciudades hay un mercado, digamos, y siempre hay un mercado que es el más antiguo que el otro, digamos. Es un punto, digamos, de referencia para los que quieran hacer un trabajito ahí. Las historias que hay en los mercados son increíbles, que son muy lindas, son muy buenas. El mercado del Piso, yo también fui, digamos, de chico. Lo que queda ahora es un solo tinglado, digamos, pero todo el predio antes de ese lugar, que es una manzana completa, todo era de venta de verduras y hortalizas, y bueno, y era, a mí me tocó ir, digamos, día domingo, iba con mis padres, y era un intercambio, digamos, de todas clases de gente ahí en el Piso. Exacto. Más teniendo en cuenta, digamos, que nosotros en Corrientes teníamos otro mercado, que el mercado central antes estaba en el medio de la ciudad, que era en pleno centro. Exacto. Con los años se trasladó hacia afuera de la ciudad, digamos, entonces quedó el Piso, quedó como ahí, como un testigo del tiempo, digamos,
para los que son de Corrientes y para los que no son, ese lugar está ahí porque a la vuelta estaba la antigua estación de tren, donde llegaban las personas del interior para vender las verduras. Entonces, en primeras instancias, frente a la Plaza Libertad, se era la venta, y después, obviamente, para una mejor organización se hizo el mercado del piso, y bueno, con el tiempo desapareció el tren, pero quedó el mercado. Así es. Lo otro que Sobrevive, digamos. subsiste. Básicamente es economía de casi subsistencia. La gente realmente es muy humilde y los puestos se van un poco trasladando de generación en generación. Lo otro que me parece importante, pero dentro de este ejemplo que justo vino a colación, es que en realidad yo no elegí trabajar sobre un puesto en particular o sobre un área en particular, por ejemplo, por decirle la carnicería del mercado, o sobre una persona en particular. Hago esta aclaración porque en realidad el tema era mucho más general, es como el espíritu del mercado, ¿sí? Pero puede pasar que otra persona, que otro fotógrafo, lo que elija es contar la historia de una determinada persona que trabaja en el mercado. Son distintas formas de ir encarando el proyecto. María de los Ángeles pregunta si en relación a la tarea que se entregó va a tener una devolución. Vamos a tratar de enviarle, digamos, porque estamos viendo todavía los trabajos ahí, son muchísimos, pero vamos a tratar de verlo, María de los Ángeles. Mandanos un correo a donde reciben el link y entonces te respondemos ahí. Bueno, quedamos en la fotografía debe ser horizontal. Bueno, eso ya lo explicamos, lo charlamos, lo debatimos, aceptamos sugerencias también. Los trabajos que sean grupales deberán mencionar al final los integrantes del grupo, por una cuestión de organización, chicos. Porque el que presenta de manera individual a lo mejor va poniendo bajo su fotografía el epígrafe y es uno solo. Sin embargo, los que tienen fotografías en grupos, también ponen el epígrafe, pero en el final pongan, para que sepamos, digamos, quiénes son todos los integrantes del grupo. Bueno, llegamos al final, Amelia, creo que explicamos todo. No sé si hay alguna otra recomendación, Creo que sugerencia. sí. Yo ahora, como para los que llegaron más tarde o se conectaron un poquito más tarde, yo les decía que ahora dentro de un rato voy a subir al aula el PowerPoint que fui utilizando a lo largo de estas clases. Es un poquito extenso, pero tal vez a ustedes les permite ir, digamos, como recordando las clases a medida que van pasando las distintas filminas. Y lo último es que les quería leer una frase de un fotógrafo que se llama Paolo Pellegrino, que dice lo siguiente, y que es un poco, digamos, me parece lo que nos pasa a los que nos gusta mucho y amamos la fotografía. Creo que la fotografía, como muchas otras cosas que uno hace en la vida, es la expresión exacta de quién eres en un momento dado. Cada vez que compones y sueltas el obturador, le das voz a tus pensamientos y opiniones del mundo que te rodea. Así que aparte de lo obvio, la paciencia, la fotografía es un medio complejo, una voz que requiere tiempo para desarrollarse, además de perseverancia y la necesaria humildad al tratar con otros, recomendaría trabajar para convertirse en un individuo más informado y desarrollado, para convertirse en un ciudadano comprometido. Esto se traducirá en una comprensión más profunda y compleja del mundo que te rodea y en última instancia en fotografías más ricas y significativas. Un poco me pareció que era pertinente traerlo a Paolo al curso, a la clase de hoy, por esto que reiteramos, no es solamente disparar el obturador. En realidad tiene que haber una, como les dije, una reflexión previa de qué estamos abordando, qué profundidad le estamos dando a ese tema
o a ese aspecto que nosotros elegimos, a ese estado de ánimo que tal vez elegimos explorar. Y creo que cuanto uno más investiga sobre el tema que elige, mejores son las fotografías, ¿no? Así sea una cuestión de naturaleza, así sea una cuestión que tenga que ver con aspectos psicológicos o sociológicos, así sea con también la fotografía de calle, ¿no? Que pareciera que es como muy, muy superficial y no lo es. Hay hay una sensación de ritmo y de pulso de lo que se vive en cualquier lugar, así sea pequeño o sea grande, que hay que tener destreza para poder narrarlo. Entonces, volvemos al inicio: paciencia, tolerancia, aprendizaje y exploración. No tengan miedo de explorar. Esto es un continuo transitar. Bueno, muchísimas gracias. Ahí ya está habilitado el link para que puedan poner su asistencia, para que estén tranquilos, sobre todo para los que no van a presentar trabajo y solamente van a trabajar solamente van a necesitar un certificado de asistencia, digamos, para que completen el 80%. Esto es el contenido y el régimen de aprobación para la entrega del trabajo práctico. Esto ya le vamos a subir también al aula, que es tranquilo. De igual manera vamos a tener 2 semanas que van a ser de tutoría, está dentro del cronograma eso. Mañana ya vamos a tener clase con la profesora Montserrat, la Red Martínez, que ella va a explicar toda la parte del soporte en el que se tiene que presentar el trabajo. Que de paso nosotros también se lo decimos con Amelia, les va a gustar porque no solamente, digamos, van a poder desarrollar una actividad, sino que también le va a dar una herramienta para los que están buscando, digamos, cómo poder mostrar mi fotografía. Porque a lo mejor, digamos, hay veces no tengo la herramienta y lo que hago, digamos, es simplemente le empiezo a mandar fotos a los amigos y le mando 4 o 5 fotos y le tengo que terminar explicando de qué era mi foto, digamos. O por ahí los amigos que saben que sacamos fotos te dicen directamente que linda tu foto, digamos, porque ellos sacan, porque los amigos, digamos, como sacan fotos feas, no, perdón, digamos, pero como saben que uno se dedica a la fotografía, entonces siempre te dicen que linda tu foto, bueno. Pero, digamos, en este caso de contar una historia, digamos, les puede llegar a servir. Y también es un comienzo y un arranque para otras personas que están empezando con el mundo de la fotografía y están en este taller. Porque, digamos, el hecho de hacer un trabajo de esta manera, subir la foto, investigar, escribir, les puede llegar a entusiasmar para que sigan en este camino. Alguien preguntaba por ahí hoy, si no me equivoco, si se puede poner una letra de una música, de una canción. No sé qué te parece, Amelia. Yo creo que si es pertinente, sí. Sí. Hay que citar, digamos, al autor correctamente. No se olviden de eso. Salvo que la poesía, bueno, sea de uno y, bueno, en ese caso también corresponde que uno se cite, Claro. que uno respete su propio trabajo. Sí, la idea sería, digamos, más, digamos, a nosotros nos gustaría más que todo sea autoría de ustedes. Siempre es bienvenido, pero también es el animarse, digamos, en algún momento. Sí, Darío, traigo a colación que las veces anteriores habían consultado si se podían utilizar imágenes viejas, entre comillas, para el trabajo práctico. Yo creo que sí, siempre que la imagen respete, digamos, las reglas fotográficas. Digo, yo saco fotos desde que tengo uso de razón, pero cuando yo veo mis propias imágenes, años digo, ay, ¿qué hacía? Esa imagen, digamos, si yo ya me doy cuenta después de lo que aprendí en el curso que no va a funcionar, no la coloquen. Claro, la idea es mejorar, digamos, o corregir en este caso. No está mal tampoco, digamos, Cartier-Bresson, que es
considerado el padre del fotoperiodismo, digamos. Los franceses tenían una frase para Cartier-Bresson, decían que Cartier-Bresson no era un fotógrafo, decían que él era la fotografía. Y entonces tenía la particularidad de Cartier-Bresson que a lo largo de toda su historia de fotógrafo solamente 2 veces reencuadró. O sea, imagínense la varita mágica que le tocó a Cartier-Bresson, digamos, para reencuadrar solamente 2 veces en casi 80 años de fotografía. Pero también decía, digamos, que no reencuadraba porque él consideraba que la fotografía era lo que él había visto y lo que expresaba. O sea, él consideraba que esa realidad cruda que se registraba a través de la cámara fotográfica, a través del lente, era lo que había que mostrar. Entonces, por ahí esas fotografías, a lo mejor no hay que olvidar tampoco, digamos que desde los inicios de Cartier-Bresson y en sus 80 años, el mundo de la fotografía también ha avanzado muchísimo. En esa época no había escuelas de fotografía, digamos, en los últimos 80, 100 años recién se ha empezado a trabajar y aparecieron las escuelas de fotografía en cuanto a composición visual y todas esas cosas. También hay que tener en cuenta que muchas veces uno no tiene cerca, si nosotros nos ponemos a mirar en la región, la escuela de fotografía más cerca está en Rosario. Sí. Después Córdoba y Buenos Aires. Todo lo que estamos en esto, digamos, sabemos que alrededor hay intención de todos los que saben un poco más de fotografía y tratan de expandir, digamos, el conocimiento académico que hay, pero no tenemos una carrera de fotografía en ese sentido, donde hay otra profundidad del estudio de la fotografía. Entonces hay cursos, talleres, digamos, pero digamos en estos últimos 80, 100 años recién aparecieron las escuelas. Entonces, en ese avance, digamos, también Cartier-Bresson, que nació tocado por la varita mágica, él decía que, digamos, él retracta lo que es la realidad, digamos, entonces era el crudo y, digamos, no había reencuadre. Que eso no quiere decir, digamos, que toda la fotografía que hemos hecho, que entre los que me incluyo, estemos parecidos cerca a él. Por la duda aviso, digamos. Es otra manera de ver, digamos, la de él. Pero bienvenida esas fotos, digamos. También es como decía Amelia, yo veo las fotografías que yo hacía antes, también es la posibilidad de una revisión de qué era lo que yo veía o cómo lo veía en ese momento. No se olviden que también la fotografía va a acompañar, digamos, nuestro proceso de aprendizaje y también nuestro proceso como ser humano en el paso del tiempo. No vemos hoy no vemos, por lo menos cuando uno crece, lo que veía antes no es lo mismo que veía hace 20, 30 años atrás, digamos. Estamos en cuando uno va pasando, la velocidad en el ser humano va cambiando. Vamos viendo con más detenimiento, con más análisis, las cosas. Sí, coincido. Por un lado, simplemente agregar que a muchos cuestionaron a Cartier-Bresson como estas tomas que quedaban como tomando la realidad pero de manera aislada. Pero sin embargo, como dice Darío, si ustedes se toman un minutito y buscan la cobertura que él hizo del funeral de Gandhi, realmente es maravilloso. Es un trabajo precioso. O sea que habría que dar una penitencia que los cuestiona Cartier-Bresson. Pero bueno, en realidad siempre hay como un revisionismo, siempre, perdón, justo entró una llamada. Siempre hay un revisionismo porque en realidad es esto lo que nos sucede. Nosotros hacemos un recorte de la realidad, esa es la verdad. En realidad nosotros estamos tomando fotografía como nosotros somos y como nosotros vemos. Por eso es que este autor que les leía apunta a poder enriquecernos a nosotros mismos. Pero es como un novelista, ¿no? El tema está elegido, pero es la forma que tiene de ver un vínculo, una situación, un determinado hecho, un determinado periodo de tiempo. Hay mayores y menores profundidades y hay muchísimas formas de encararlo. Pero siempre partimos de lo que nosotros mismos somos. No hay forma de escapar a eso. Parece una verdad muy, muy, muy tonta, pero en realidad nosotros fotografiamos desde lo que nosotros mismos somos. Que podemos crecer, que podemos desarrollarnos.
pero no escapamos a ese recorte que lo hacemos nosotros mismos. Bueno, para cerrar, a ver, voy a ver si no tenemos alguna otra pregunta. Nada, digamos, Roxana Velázquez, ahí ya recibimos tu correo, al correo recibimos tu trabajo, yo lo estuve viendo, quédate tranquila, unas imágenes muy lindas ahí de San Cosme. Avisamos que ya está habilitado el link para la asistencia, quédese tranquilos que queda habilitado desde hoy, queda habilitado hasta el lunes. Reiteramos esto porque hay personas que no están en los vivos, pero sí cursan por el aula virtual, nada más viendo los videos, digamos, que subimos las clases grabadas. Así que quédense tranquilos que tienen hasta el lunes para poner la asistencia. Amelia, ¿algo más en el final? No, nada. Ahora les voy a subir entonces el PowerPoint. Y bueno, vayan pensando entonces y ya comenzando a delinear las imágenes y el trabajo para la semana que viene, que vamos a comenzar con las tutorías. Muy bien, nos estaremos viendo mañana en el horario de las 9 de la mañana, así que los esperamos como todos los sábados con mate. Que estamos así, viste, que no sabemos si hace frío, hace calor, acá en Corrientes está indeciso todavía. Nosotros los correntinos por ahí, digamos, en esta época tenemos una especie de lectura que siempre decimos se viene el veranillo de San Juan, digamos, que es una rareza en esta época, que hace frío, pero de golpe al otro día te encontrás con 40 grados y acompaña una de las festividades de uno de los santos más antiguos que tiene la ciudad, en algún momento fue el patrono de la ciudad, que es San Juan Bautista, en uno de los barrios más antiguos que tiene Corrientes también, que es el barrio Aldana. Ahí muy cerquita del barrio de donde está viviendo Amelia, digamos, pocas cuadras. Y es una festividad, digamos, muy linda. Lamentablemente no se está haciendo se hace así como muy cerrada, digamos, pero es un lugar donde nos hemos encontrado muchas veces con Amelia y con un montón de fotógrafos, porque vamos a ver algo que se llama el Tataye Jazá, que es el paso de los promeseros de San Juan Bautista sobre las brasas, que se hace todos los 23 de junio a las 12 de la noche, y que congrega a muchísima gente, digamos, y es una pelea codo a codo entre fotógrafos para tener el mejor lugar para sacar fotos de los pies caminando sobre el fuego, y bueno, es el inicio del solsticio que en Europa se festeja, digamos, en las playas, haciendo fuego, y acá en la Argentina la festividad de San Juan es el único lugar donde se ve esa festividad, esa relación con el fuego. Así que los esperamos mañana. Muchísimas gracias y nos vemos a las 9. Chau, chau.